Mónica Escandaferro, que nos acompaña desde Buenos Aires. También nos acompaña Gaby Darber, que nos acompaña de aquí también. Así como a Piero de Vicari, quien es argentino. La dinámica es la siguiente. Vamos a pasar 2 rondas de lectura, comenzando por Mónica, para después darle la oportunidad a ustedes de hacer preguntas y cerrar por un poema. Bien, cedo la palabra a Mónica Escandaferro. Haremos el intento de leer un poco este vicio de estar cerca de la gente, porque realmente la poesía va hacia la gente. El sentido de la poesía supera a las pretensiones del autor, supera a las intenciones del autor. Cuando uno escribe, no solamente empieza escribiendo para sí mismo, sino que también empieza escribiendo para que alguien lo encuentre. Tengo la sed de los siglos esperando, los huecos que son mi propio infierno, esa parte del río que me falta. Algo obsesivo hay en su identidad de peces, nada que decir desde este margen. Sé que los hijos reclamarán la antigüedad del alma, todos los tiempos juntos, todos los hombres al pie de la memoria. ¿Qué dolor se complace en un solo cuerpo? Y cuando hablamos de poesía, hablamos que la poesía necesita de las palabras, por eso hablamos técnicamente, ¿no? La comunicación, emisor, receptor, mensaje, todos los análisis que podamos hacerle dentro de la ciencia. Pero la poesía traspasa la ciencia y nos convoca y nos alerta en cuanto a qué hacemos con el idioma, qué hacemos con las palabras. Y muchas veces pasa con los poetas que las palabras no alcanzan. Por eso vieron que la forma de la poesía tiene espacios en blanco, porque también los silencios dicen mucho. En este caso, las palabras no siempre alcanzan para decir lo que el poeta quiere comunicar. Decir, caminar, partir, regresar hasta algo, odiar, llorar, buscarse, desesperar, amar, esperar, impacientarse, tomar la mano, acariciar, arremeter, despertar, correr, eructar, escupir al cielo, recibir la lluvia, escarbar la tierra, atragantarse de aire, seguir un pájaro, ahogarse en cada charco, amontonar, cuestionar, despreciar, volcar, penetrar, invadir, permitir la entrada, errar la puerta, parir, crecer, volver al polvo, seguir amontonando, romperlo todo, pero dejar algo por si arremete la nostalgia. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a leer mi libro Morfologías de la fractura. A veces los recuerdos, por ejemplo la Navidad, bueno, sí puede ser una forma en que te lleva al poema. Navidad. Combate suculento, como si por dentro se liberara un alcacéncer que burbujea durante la cena. Así las horas, así el árbol natural y esferas endebles. Dos clásicos bandos, efecto natural de una fractura. Muchos juguetes, los combatientes, papá y mamá, cada quien en su carpilla. Se esmeraban con lo mejor. Muñecas que hablaban por sí mismas, aunque con los meses se aburrían las mismas palabras gélidas.
Entre más grandes las cajas, mucho mejor. Es peculiar, pero ahora no podría decir con certeza cuáles regalos procedían de cuál bando. Caray, ya no me acuerdo. Nota: pulsar play a la canción navideña de su preferencia. Este poema se me ocurrió por un hombre que siempre está cerca de mi trabajo, en la banqueta, digamos que dormido, de pronto se sienta, a su alrededor hay basura, es un pordiosero, pero pues que ya se vuelve parte como de tu vida diaria. Grafito urbano, mugre, ese que es fácil charco con aceite. Monóxido de carbono, vejez prematura. Con un hombre de peso pluma, entra sin no querer a la contienda, deseando otra cosa como el sueño lánguido que da la pesada digestión. Pero en fin, ¿qué hacer cuando las horas muertas y solo dibujas sobre la banqueta la difusa silueta de tu cuerpo? Bueno, ahora les voy a leer de Hormiga Kamikaze. Radioactive Ketchup. ¿Qué importa si es el juego de Keno o un poliedro de hueso danzando sobre las rocas? Nada existe que mida las dimensiones del azar, su ruta invisible y caprichosa. Es también nuestra bamba, nuestro hado. 1945 es un año donde brotó el sabor radioactivo. El bombardeo B-24 no sembró la bomba en el blanco. El cielo de ese día, guarida de niños, no dejaba ver el punto estratégico. Destrucción. Cucura amaneció triste, colmada de gris. Cucura escondida bajo el cielo, guarida de nubes profundas. Cucura veneró ese disfraz plomizo. En Nagasaki, un claro refulgente y fatal se abrió entre el celaje. Las manecillas de un reloj cercano vomitaron escombros. El azar limpió su rastro. El azar es una caja de galletas imaginarias en lo alto de una despensa. Es parque donde un volantín apenas tomaba vuelo cuando la nada. Gracias. Bueno, buenas tardes. Al igual que Mónica, yo vengo de una ciudad que se llama San Nicolás de los Arroyos. Está enclavada a 220 kilómetros de la capital federal, que es Buenos Aires, allá en la República Argentina, en el sur del continente. Es decir, nosotros decimos, somos el sur del sur, porque estamos bien allí abajo, son casi 13 horas de vuelo en avión. Y mi ciudad es una región que, a diferencia de San Luis Potosí, no tiene cerros, no tiene laderas, es llanura, todo llanura, la que se conoce como llanura pampeana, pero sí es muy rica en arroyos. Por eso San Nicolás de los Arroyos tiene 3 arroyos que la circunscriben al municipio, y tiene un río majestuoso, que es el río Paraná, en cuyo cauce y extensión besa a 3 países: Argentina, Brasil y Paraguay. Ese verde, ese agua constante, esa llanura, la hace que sea una tierra muy rica para el cultivo, para el ganado y sobre todo para la cantidad de diversidad de pájaros. Ahí en mi región hay cerca de 1800 especies de pájaros diferentes. Así que fíjense que es hermoso verlos, no solo verlos, sino también contar con su canto, ¿no? Y claro, el poeta trata no solamente de dar a conocer todo ese sentimiento que tiene interno y que quiere volcar hacia los demás, sino también que quiere muchas veces dar a conocer un testimonio de la naturaleza que lo rodea, ¿no? Y en este caso, ¿por qué le dije lo de los pájaros? Porque también uno toma como ejemplo a esas aves para compararlas o hacer una metáfora de lo que es su realidad, ¿no? Es así que uno de los poemas que quería compartirles con ustedes tiene que ver con el colibrí. Ustedes no sé si lo llaman picaflor o colibrí, lo llaman aquí, ¿no es cierto? Sí, chuparrosa, ¿verdad? Sí, ¿Cómo? Chuparrosa. Chuparrosa, exactamente, porque está libando todas las flores, ¿no? Y a mí se me ocurrió que la memoria
memoria humana es como un colibrí, porque vieron que el colibrí que se queda estático en un lugar, avanza, retrocede, y la memoria suele hacer eso, ¿no? Avanza hacia el futuro, trata de recrear eso, volver hacia atrás, quedarse en el presente. Y el poema dice así, a partir de esa comparación, ¿no? El colibrí de la memoria es un colibrí mentiroso. Dice que tengo 53 años cuando aún no he nacido. Nada sabe de las palabras y sin embargo recita una a una mis muertes como un fino collar de yute ovillado en la casa del verdugo. Mentiroso como él solito, cocina a fuego lento cada gesto, cada diente tallado en el reloj de la lengua. Borra, corrige, enumera los días por venir. Dice que el tiempo es una mujer en el revés de una ventana azarosa. Por eso vuela y vuelve a volar en su fiebre de espejos, patria donde nazco en su engañosa verdad, para que todos lo sepan. Quería compartirles también, porque yo estuve el año pasado aquí en México y realmente no dudé ni un segundo cuando me invitaron a volver, porque uno siempre regresa a los lugares en donde ha sido feliz, ¿no? Y en México realmente nos hemos sentido muy felices, y cuando uno es feliz se siente como en su casa. Por eso México también es mi casa. Y cuando uno escribe de aquello que lo conmueve, que lo emociona, que necesita transmitirlo a los demás. Y yo he hecho varios poemas de mi estadía en México y quería compartirle alguno de ellos, ¿no? El 27 de septiembre del año pasado se dio aquí, bueno, todo el continente, un eclipse. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Lo vieron el año pasado? Bueno, nosotros estábamos en San Luis en ese momento y surgió este casi poema de amor a partir del eclipse, y se titula Del eclipse predestinado por los mayas 700 años atrás, escrito en San Luis Potosí, domingo 27 de septiembre del 2015. Y dice así: dibujo el cielo con tus ojos en la espalda temblorosa de la noche. No es altura la distancia hasta en nosotros, solo rojo lunar que aviva el horizonte, esta porción de planeta en un norte imaginario, desnudo de razones, de agonías que anuncian la derrota del tiempo, en este instante fugaz en su paraíso perdido. Y aquí me enteré que no solamente a la mariposa, sino que a lo que nosotros llamamos barrilete, ustedes le dicen papalote, el cometa, ¿no? Le dicen, bueno. Y también surgió esta comparación que dice así: papalote, la América nueva, la América hispana, la América que no deja de chorrear por sus costados de alabastro, tiene alma de papalote. Vuela en la imaginación de sus océanos, vuela una vez más entre feroces águilas de corroídos temblores, vuela y muerde el abecedario en sus volcanes, en el maíz atigrado por el sudor de una deuda, de una duda, de un Dios que falta a la cita en la ceremonia del viento, pero igual vuela, remonta su quejido de animal, nos dice que es venal su estatura de obsidiana, y con el papel del luto en sus cipayos corta el cordón que la retiene cada vez más arriba, cada vez más arriba. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la segunda ronda, le vamos a dar oportunidad solamente 2 preguntas. Si algunos quieren preguntar ahora, aprovechamos. Pueden preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa.
Yo quería preguntarle al señor Piero Vicari, ¿dónde podemos acceder a esos poemas? Yo tengo un blog. Bueno, buenas tardes. Yo tengo un blog que se titula así, Poesía de Vicari, que lo pueden rastrear en el Google y ahí van a encontrar muchas de mis publicaciones. De los 8 libros que tengo publicados, ahí van a encontrar no solamente los comentarios a los mismos, sino también gran parte del material que yo escribo. Así que ahí y en otras páginas web, porque poniendo mi nombre, Piero de Vicari, en el Google, van a encontrar algunas páginas web que han recogido mi obra y ahí también van a poder acceder a la misma, ¿no? Me gustaría, sería muy honrado para mí que ustedes puedan también poder indagar sobre mi obra, ¿no? Sí, a ver, con respecto a ustedes también. Bueno, yo tengo Facebook y ahí subo en el muro poemas y tengo algunas páginas dentro de Facebook también de algunos de mis libros. En particular, no me he dedicado mucho a subir a internet mi trabajo. Tengo Facebook, pero es más para esto de trabajar con los amigos, los que se van adhiriendo a mi red de conocidos. Y ahí sí, cuando nos comunicamos y me piden, les mando los poemas. No tengo ese hábito y ya ahora estoy reconsiderando armarme un blog, una página, algo, porque realmente se hace necesario, ¿no? Si el libro no llega, tienen que llegar de alguna manera, si uno pretende eso, ¿no? Las palabras. Así que se los debo, pero si me buscan, me encuentran. Vale. Sí, cualquier cosita, David y yo también tenemos nuestro Facebook, ahí publicamos mucha literatura para niños, para jóvenes, y cualquier cosa que nos quieran preguntar también. Me encuentran como María Antonieta Rondón. Gracias a vos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Señal. Soy profesor en el área de secundaria y imparto la materia de español. Es un gusto conocerlo, realmente les agradecemos mucho su estadía dentro de esta ciudad y sobre todo en esta universidad. Bueno, mi pregunta principal serían 2 preguntas. La primera para las 3 personas. ¿Por qué poesía? ¿Por qué dedicarse a escribir poesía? ¿Por qué no enfocarse en un momento dado a escribir otra narrativa, cuentos, mitos? ¿Por qué la poesía nace en ustedes? Y la segunda pregunta sería, ¿en qué momento o en cuáles son los momentos adecuados en que el poeta se inspira para poder escribir? Bueno, me preguntás por qué poesía y yo les podría preguntar por qué son tan buenos en matemática o por qué se han dedicado a la física o a la arquitectura. Podríamos hablar de dones, de habilidades, no se sabe, pero pienso que, y acá, a ver, un juego, y con este juego me parece que dilucidamos todo esto de por qué poesía y por qué algunos quedamos instalados en la poesía. Levante la mano la gente que lee. Déjenla levantada. ¿Tú no lees? No es obligación, pero si has leído, sí. La gente que lee. De todos los que han levantado la mano, deje la mano levantada a la gente que lee poesía. Aparte de otras cosas, pero poesía. De las manos que han quedado levantadas, que leen poesía, dejen levantada los que aparte de leer, escriben poesía. ¡Wow! Bien, los héroes. Muy bien, felicitaciones, porque fíjense cómo es ese proceso. Empezamos con la lectura, nos entusiasma determinado tipo de lectura. Quienes somos ávidos de la lectura, leemos leyendas, cuentos, mitos, policiales, novelas, poesías, y hay un determinado momento de nuestra historia de desarrollo que hace que necesitemos comunicar.
o porque somos muy tímidos, o porque sentimos que nadie nos comprende. Entonces, si lo escribimos, queda ahí guardado. Y después nos vamos dando cuenta que a medida que seguimos leyendo, otros también experimentaron la soledad, murieron de amor, de temores, y lo dijeron tan bellamente que uno dice, quiero ser como ese autor que he leído. Entonces, todos los autores que podemos leer nos enriquecen y nos dan pasando desde su lectura cuál es la clave de la poesía. Y algunos nos sentimos cómodos, sentimos, esto es lo que quiero ser. Es como elegir, está mal, pero así muy a grosso modo, elegir un oficio, elegir una profesión. ¿De qué quiero vivir, ser feliz y morir en mi vida? En este caso, de la poesía. Aparte de otras obligaciones y deberes que sí o sí hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y los momentos de inspiración. Hay gente que es muy disciplinada, muy metódica. Me siento a las 8, hasta las 12 no me levanto y en esas 4 horas tengo que producir algo, bueno o malo tengo que producir. Me siento, corrijo, releo. Yo no soy de esa gente disciplinada. La inspiración me parece que es un mito griego, no es mi mito. Es así, estás caminando, estás mirando una vidriera, estás yendo en el autobús, en el metro y mirás a través de la ventanilla. Hay algo que te moviliza, la sensibilidad o la mirada. Sos un gran mirador y te convoca desde un sentimiento. Entonces, no sé si llamarlo inspiración, sí mirar de otra manera las cosas. Bueno, a mí les voy a platicar un poquito de mi experiencia. Primero yo escribía narrativa, escribí 3 libros de cuentos y todo iba bien hasta que un maestro que tenía, y que después tuve un encuentro con él otra vez, me dijo que dentro de los cuentos había poemas. Entonces me empezó a decir, ¿por qué no intentas sacar toda esa poesía y volver, hacerla como más comprimida, darle forma de poesía? Y me funcionó muy bien, porque a mí lo que me daba muchísima flojera era que de pronto me decían, no, es que escribe un cuento de 6 páginas, porque no sentía que no podía sostenerme bien con un argumento muy largo. Entonces yo sufría. Entonces yo siento mucho que es como ir caminando y de pronto tú brincas a una piedra y luego saltas a otro lado y así vas caminando, ¿no? Entonces es casi natural de uno. A veces uno comprime, hace las cosas muchísimo más breves y hay gente que se le da a escribir grandes novelas de 200 o 400 páginas, es lo que yo pienso. Y con respecto a lo de la inspiración, pues yo también estoy de acuerdo, yo no creo en la inspiración, sino que siento que uno como escritor tiene que vivir mucho, tienes que ver mucho. Por ejemplo, yo veo mucho cine y eso me ayuda mucho, leer, y todas esas cosas son lo que nos nutre para después nosotros sacar el poema. Gracias. En el caso personal, yo comparto una frase de un escritor colombiano que se llama Juan Manuel Roca, que dice: el poeta es un traductor de sí mismo. ¿Sí? Traduce todo lo que siente en su interior, esas angustias, esos sueños, esas obsesiones, pero también sus esperanzas y sus alegrías, ¿no? Y así como traduce lo que tiene dentro, también puede llegar a traducir todo aquello que lo conmueve, todo aquello que lo golpea. Un poco mi poesía nace de ahí. Si no hay algo que realmente lo emociona a uno o le llega de una manera especial, el hecho de la escritura no está, ¿no? Y yo creo que el hecho de por qué la poesía, si bien yo tengo cuentos, he escrito 3 novelas, y sin embargo he privilegiado para la publicación en especial la poesía, porque la poesía nace de lo verdadero, ¿no? En la poesía no se puede mentir. Dicen ahí, un poeta argentino, Víctor Redondo, dice que se reconocen fácilmente a los falsarios en poesía, aquellos que estampan en la escritura algo que no sienten, ¿no? Y la literatura, el resto de la literatura es ficción, creación más que escapa un poco a la realidad. Y lo maravilloso de la poesía es que uno puede compartir lo que ha sentido con otro, y cuando llega al otro, al prójimo,
es donde realmente el poema llega a estar completo, porque nace y vive en la identificación del lector. Eso es maravilloso. Si no sería, yo lo he dicho el año pasado en una presentación de mi libro en San Nicolás, sería como un mensaje dentro de una botella, el poema, que si no lo recoge nadie queda ahí, queda como un diario íntimo. Entonces, en la lectura, en la identificación, en la asociación que pueda hacer el lector, se completa el acto poético en sí, ¿no? Otro detallito que por ahí se nos pasa. Ustedes tienen que despertar su sensibilidad también mediante el observar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ahora ya poco observamos? ¿Se están dando cuenta? Sí. Porque estamos acá. Vamos agachados en la calle. Vamos agachados en el camión. Ya no miramos a nuestros alrededores. Ya no miramos las flores. No miramos los colibríes que piden muchos. No miramos los petirrojos que vuelan allá en los parques. ¿Sí saben qué son los petirrojos? ¿Sí? Bueno, yo les quiero decir, volvamos a observar. Escuchemos. Eso nos va a dar mucha sensibilidad para poder escribir. Escuchemos, vamos a escuchar. ¿Sí? Abramos bien los oídos, porque una cosa es estar escuchando, otra cosa poniendo atención, pero están en otro trance, tenemos otra cosa que está dando vueltas en nuestra cabecita. Entonces, aprender a escuchar y a observar, eso también nos va a dar sensibilidad, y eso lo combinamos con la lectura. De ustedes va a salir muchas palabras después que no van a saber dónde escribirlas. ¿Sí? Eso les aconsejo yo, que se enseñen a escuchar, a observar, a leer. Gracias. No, y un poco, perdón, al coordinador le estamos rompiendo las estructuras, enganchando o coordinando con lo que decía María Antonieta. La cuestión es la siguiente: no se sientan mal si no les gusta, porque puede pasar también que ese poeta no me provoca nada, no me conmueve, no me llegan sus palabras, no lo entiendo o no me interesa. Es como, no sé, cuando nos vamos a comprar una playera, todas las playeras no me gustan, algunas serán las que yo quiero tener, porque me gustan, porque me llama la atención el color. Acá también, ustedes vieron que tenemos distintos estilos, distintos temas, entonces no está mal que haya un lector para cada escritor. Si no les tiene que gustar todo lo que nosotros leemos, no tenemos que estar gustándoles a ustedes, pero sí estar en esta sintonía de la percepción, ver qué me quiere decir. Después de ahí, además, me apropio de la palabra de quien me hizo sentir más identificado con lo que decía. Así que no se sientan mal de decir, no me gusta. Sean honestos con ustedes mismos como lectores, ¿sí? Ahora es indispensable que para que uno sepa lo que me gusta o qué no, leer. Si no leemos no vamos a saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Por eso es fundamental la lectura. Y cuando vamos leyendo, vamos perfeccionando nuestro gusto y vamos sabiendo por dónde va a ir la próxima lectura. Si este lector me capta, si este autor me capta, aquel no. Pero es maravilloso porque uno abre los ojos al mundo con la lectura. Muchas gracias. Si quieren seguimos con la próxima ronda, van a ser 4 minutitos, iniciando la escala. Además no tengo anteojos, así que tengo una distancia importante para poder dar, disculpen. Espero no haberlos perdido para siempre. Dentro de las preocupaciones que tienen los poetas o tenemos los poetas, muchas veces y casi siempre hay algo que corre como un río subterráneo, que es nuestra realidad. Una realidad que duele mucho, en la cual decís, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona que no tiene nada, que carece de mucho y que yo siento que necesita algo de amparo? ¿Qué puedo darle? ¿Sí? Entonces estos son pequeños poemas
referidos a esas distintas realidades. Una, por ejemplo, es la adolescencia, que nos sentimos todos poderosos cuando somos adolescentes, ¿sí? Y nuestros mayores nos ven y dicen, ¿cuánto falta para que crezcan? Adolescentes que se tatúan con dolor el amor en la piel. Una genealogía ajena a mi adolescencia, una raza vivaz, pero adormecida en la creencia del placer urgente, el hoy sin mañana, el aburrimiento de ser o el arrebato del suicidio. Esto también, es decir, en mi país existen muchos espacios en donde hay demasiada pobreza y, bueno, se construyen casas con lo que haya, cartón, pedazos de madera, plástico. Toda roca es refugio, todo cartón, toda madera puede transformarse en casa. Ningún hombre se animó a vivir a la intemperie, hoy tampoco. Y hay otra realidad dentro de estas situaciones que tienen que ver con buscar en los desperdicios algo. No algo para rescatar a nivel material, sino algo también para comer. Basurero a cielo abierto, un hombre, otros más, deambuladores de un territorio que es necesario ocultar en el extremo de la vergüenza, paso a paso como recorriendo la superficie de un satélite fangoso, revuelven entre desperdicios la basura de otros, su riqueza cotidiana. No hay maná bajado del cielo. Y hablando de esto de las soledades y los desencuentros, escribo sin bitácora ni iluminaciones. He perdido el sentido de las palabras en este revoltijo de rostros y voces entre las piedras que los días arrojan. ¿Qué habrá cambiado en las constelaciones? ¿Cuánto habrá crecido la marea? ¿Cuántos eclipses se habrán detenido? ¿Cuánto revoloteó el pulso de un colibrí? ¿Cuánto he latido? La mirada urbana, transitada de calles, me busca de reojo en el revés de la página. Nuevamente esta población de tristezas. Respiro sola, sola y en la noche. Y para saber esta segunda etapa, ninguna brújula entre el día y la negritud hará que tropieces conmigo. Mi nombre está callado en las guías telefónicas. No hay palabras situándome en el diccionario, ni acepciones que fijen mi presencia. Dejé mi corazón al margen del camino, solo para que alguien me encuentre. Muchas gracias. Bueno, yo recurro mucho a los temas, un poco de películas que yo veo, o también me llama mucho la atención historias sobre películas. Entonces voy a leer acerca de una historia que pasó en 1956, donde todo un grupo de actores estuvieron en el desierto de Utah, y ahí hacían pruebas con bombas atómicas. Entonces se me ocurrió hacer este poema relacionado un poco con esa historia que me impactó mucho. El conquistador de Mongolia, 1956. San George, desierto de Utah. Polvo rojo brillante radioactivo. Polvo rojo brillante radioactivo histórico. Polvo escarlata, desértico, nunca antes visto. Polvo que radia más que nunca por las noches. Polvo que desciende más famoso que el conquistador. Polvo brillante, contador Ryan, John Wayne, polvo rojo que emponzoña. Una disculpa, por favor, ustedes comprenderán nuestra ignorancia. Toneladas de paisaje radioactivo,
preparados para afirmar: en algunos años Pedro morirá. Polvo rojo en el espejo, polvo rojo en el aliento. Ilustración de un ave. Lleva habitándome desde hace 45 años un cuervo. Me habla con graznidos, secos y monótonos. ¡Cuac! 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 ¿Podría venir la mañana? Podría. Y para terminar, les quiero compartir un mini cuento de cuando era narradora. Se llama Metamorfosis. No, quizás bueno. Todas las noches a Margarita le robaban un pétalo. Una vez fue Alejandro, otra Mariana, y así cada noche. En un principio, a ella el juego le parecía divertido, hasta el día que Luis le robó el último pétalo. Margarita corrió a mirarse en el espejo y lloró amargamente al no poder reconocerse. Gracias. Bueno, yo voy a leer un poema, pero necesito de la colaboración de ustedes. ¿Puede ser? ¿Se animan? ¿Sí? No lo escuché, ¿sí? Sí. Bueno, volviendo también a los pájaros, allá tenemos lo que el llamado carpintero, pájaro carpintero, ¿no? Como el pájaro loco, ¿vieron? Que se pone en los árboles y empieza a y se afila su pico y come los bichitos que están en la corteza de los árboles. Bueno, yo lo que, como le hice un poema al carpintero real, que es uno de los pájaros locos más conocidos en Argentina, está la onomatopeya dentro del poema que dice toc toc. A ver, ¿no dice? No, pero eso no es un carpintero. Un poco más fuerte, a ver. Un poco más fuerte. Más fuerte. Muy bien, entonces cuando yo les señale así, ustedes van a decir pero fuerte, ¿no? Picapedrero del árbol, oímos su gozne en la hora tardía. La gubia, su pico orada, frenético filo, la corteza palpable en el vano de los ébanos. Leñador de la pampa, carpintero real del hueco, tu ronquido que frota en el aire, albur de cardos y arcilla, sorderas que el campo demora en tu vigilia afable. La floresta desatada en nosotros cincela con la vista el lienzo que nadie recela, supera o detenta, mobiliario del insomne tú, retraído, abisal, como el ojo que ve donde estás y ahora no estás, solo cicatriz tu cola timonera. Muy bien, un aplauso. Es un poema colectivo, lo hemos hecho juntos. Hay una costumbre, sobre todo en Argentina, en los países limítrofes como Uruguay, Chile, que cuando uno se enamora y está en pareja, con su novia o su novio, van a un puente y colocan un candado, como una forma de sellar esa unión que sería eterna, ¿no es cierto? No sé si acá en México también lo hacen, ¿no? Bueno, y allá sí, se ponen candaditos. Por supuesto que la pareja puede durar 1 año, 2 años, toda la vida, pero bueno. Y eso es una costumbre muy difundida. Entonces cuando uno pasa por algún lugar donde hay un puente, sobre todo sobre un río, ve que está lleno de candados de todo tipo, ¿no? Y es muy lindo mirarlo, ¿no? Dicen algunos, los ingenieros sobre todo, que es un peligro porque con tanto peso algún día ese puente va a ceder, ¿no? Porque el metal del candado lo deja así. Pero el lugar donde yo he visto un puente con miles de candados ha sido en Chile. En la capital de Santiago de Chile hay un río que se llama Mapocho. Y cuando íbamos a cruzar por ese río en el puente, vimos la cantidad de candados. Yo digo, es increíble la cantidad de... Y surgió a partir de esa experiencia
este poema que dice: candados sobre el río Mapocho. Tu corazón y el mío están allí, presos en su pasión sin nombre, condenados al amor que es eterno en su instante, voluptuosa pretensión o involuntaria ceguera. Tu corazón y el mío estarán allí, viendo correr las aguas del día en su alocado arrullo, sin saber que el río va, no viene, cerrojo de tumbas, imitación de cenizas. Tu corazón y el mío es un candado que fluye hacia ninguna parte, ancla terrestre que sostiene lo precario, la razón que la piel renueva en su luctuosa vigilia, en su lamento de ausencias, de besos y lluvias. Bueno, y vieron que decía Mónica, decía también, recordame tu nombre, Antonita, decía, tenemos que observar, tenemos que ser grandes observadores, detenernos, mirar lo que pasa a nuestro alrededor. Y estando en San Nicolás, en mi casa, yo tengo un balcón en el segundo piso, una tormenta terrible, y que había ahí refugiado en el balcón un grillo que cantaba, yo digo, uy, se va a mojar todo, se va a ahogar, pero él igual cantaba contra toda la adversidad, ¿no? Y surgió este poema que dice, a partir de eso, de esa lectura que pude ver de ese hecho, lo siguiente, ¿no? La vida es así de chiquitita comparada con la muerte. En los balcones del mundo, un grillo obstinado nos grita sus verdades. No le teme a la tormenta, tampoco a la lluvia que arrecia sin pudor. Y él nos dice que debemos escribir, y sabemos que debemos prestar atención a su mensaje, porque la vida es así de chiquitita comparada con la muerte. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a otra sección de preguntas. Si quieres, en lo que pasa la sección de preguntas, cerraríamos después con un poema final para que las cojan. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta de ustedes? ¿El joven castellano? Comenzamos con su nombre y su pregunta. Bueno, mi nombre es Carlos Palau. Mi pregunta es, bueno, primero voy a acomodar el concepto de mi pregunta. Alguna vez leí que el cerebro regula lo que decimos y sentimos, pero no es la misma parte, la del vocabulario, la que siente lo que está pasando por nuestra cabeza. Entonces, por eso luego hay veces que sentimos cosas que no podemos explicar. ¿Ustedes qué hacen cuando les ocurre esto? Que sienten cosas que no son sencillas de escribir, que no saben cómo comunicar, ¿cuál es su técnica para comunicarse? Primero las mujeres. No, y bueno, uno intenta balbucear en la hoja en blanco eso, ¿qué es lo que puede surgir a partir de esa imposibilidad de concretar una sensación o algo, como decía vos, ¿no? Y bueno, en el intento de la palabra uno va llegando, aunque sea una aproximación de lo que intentó sentir, de lo que intentó pensar, de cómo llegó eso a nosotros y no lo pudimos decodificar. Es una situación muy interesante la que estás planteando, porque a veces nos deja como mudos ante una sensación o ante una realidad. Pero yo creo que tenemos que apostar a la posibilidad de rasgar el grafito en la hoja para poder llegar como una decantación a aquello que nos está transmitiendo o que nos está haciendo sentir algo especial, ¿no? No, cuando queremos decir y no podemos, es una frustración tremenda. Y bueno, es un poco dejarlo escrito como una idea, como algo que queda.
para no olvidarlo. Pero es como cuando, viste, masticás chicle, que seguís masticando, masticando, si no lo digerís, está ahí, está dando vuelta y uno sigue rumiando las palabras. Y bueno, y si es una idea que uno se empecina en lograrla, y llegará con el sueño, y como estás medio como entre dormido y te da mucha pereza buscar el papel y el lápiz para anotarlo, no tenés con qué, lo olvidarás al otro día y te lamentarás muchísimo. O si te agarra esa síntesis de lo que sí querías decir, cuando estás bien consciente y tenés los recursos, lo vas a plasmar. Es decir, cuando uno está empecinado en algo, queda superando ese momento de frustración y lo seguís arrastrando hasta que en algún momento llega esa palabra que necesitabas o esa frase de cómo lo querías decir. Y cuando no llega, listo, está el tacho de la basura para arrojar los papeles que no sirven. También lo que sucede es que uno trata de decir algo, ¿no? Y de pronto dices, bueno, creo que sí lo dije, pero a veces la otra persona, la que va a leer, o sea, el lector, pues tiene otra vida, otras vivencias, y capta, pero también capta su humor. Entonces, yo siempre he pensado que un poema o un cuento es como algo que tú lanzas y se va a hacer cargo solo, ¿no? Él se va a hacer cargo de sí mismo, ese poema o ese cuento, y la gente lo va a tomar y lo va a digerir a su manera. Entonces uno no se debe de sentir mal por eso, ¿no? Porque pues cada quien pensamos diferente. Y bueno, eso sí, tratar de hacer el poema o hacer el cuento lo mejor que uno pueda, utilizar un lenguaje donde tú le des algo al lector, ¿no? Palabras nuevas, ideas nuevas, eso es lo que importa en el poema. No, me recordaba, justo le comentaba a David, en el caso, ¿no? Cuando uno quiere escribir y no puede o no le sale, hay un poeta peruano muy conocido que se llama César Vallejos, que hablaba de esa realidad y hizo un poema que empezaba así, algunos versos decía, quiero escribir pero me sale espuma, ¿no? Y al final esa sensación de imposibilidad de escritura terminó siendo un poema en sí, Mi punto de vista. Bueno, depende de lo que quieran escribir. Si se detienen en una poesía o en un cuentito, continúen con otra cosa. Denle la vuelta a lo que los detuvo y encuentren el punto que sale. Un día Borges andaba en la madrugada en una plaza allá en México, iban saliendo de los bares, los demás, pues, gente que se va hacia los antros, ¿no? Y le dijeron, señor, ¿qué no hace usted aquí esta noche en la calle? Usted un señorón. Ando pensando, es que me falta un adjetivo para terminar mi novela. Ando pensando, y le andaban dando vueltas, y ahí se la quedó en el jardín, buscando ese adjetivo que le hacía falta para terminar una de sus novelas. Así ustedes denle vueltas y vueltas y vueltas hasta que encuentren la palabra adecuada que crean que va a ir en ese espacio que está en hueco. Pues. ¿También puedo agregar? Sí. Bueno, aquí me vienen a la mente dos autores. Uno sería, perdón, pero Wittgenstein, que él decía que el límite de la mente estaba en el lenguaje justamente, y eso yo lo complemento un poquito con el otro que nos decía Jordi Villaronga, que es español, que él decía que teníamos que llenarnos del lenguaje, teníamos que llenar todo ese cúmulo de conocimientos para poder tener las palabras suficientes para expresar lo que queremos. Es decir, si lo podemos expresar en un 20%, con el conocimiento suficiente podemos aspirar a expresar un 60 o un 70%, que es ya visto desde un logro, es algo que debemos aspirar nosotros. Bueno, ¿les parece si pasamos a otra pregunta? Bueno, mi nombre es Mauricio y pues me gustaría saber cómo empiezan a escribir algo, o sea, cómo empiezan una idea y de ahí cómo la siguen. ¿Sí me da Sí, retomando la idea de lo que decía, ¿no? Por ahí se presenta una palabra a partir de algo que te conmociona, te asombra, te golpea,
te incita a que lo escribas, surge alguna palabra o un verso que después va a ser como una especie de eje donde se va a arquitectar el resto del poema. En mi caso personal escribo con un lápiz, nunca en el ordenador o la computadora, como le llaman, ¿no? Porque ese contacto con el papel me parece mucho más íntimo, mucho más fluido. Lo que sí, la versión original de esa idea, ese verso, cuando se termina el poema, nunca queda igual. Porque si yo le mostrara a uno de mis originales, verían que hay 20.000 tachaduras, correcciones, es decir, uno trata primero de poner todo lo que siente, porque el poema, yo siempre lo comparo con el diamante en bruto, ¿no? Uno vuelca todo lo que siente. Y el diamante en bruto, para que sea esa pepita después que se venda y sale millones, hay que acicalarla, hay que pulirla, ¿no? Y uno, después que deja todo lo que quiso decir en el papel, tiene después un tiempo en donde empieza a acicalar, a pulir, para que esa forma que quiere darle al poema llegue a una realidad, ¿no? Pero generalmente lo mío parte de algo que siento, la necesidad de escribirlo, y se presenta en la mente una palabra, un verso o una idea concreta encima. Bueno, sí, esas cosas surgen de una palabra, también puede de una imagen, de algo vivido y de algo que no se entiende. Por ejemplo, yo escribo precisamente por eso, porque yo necesito entender situaciones que me han pasado, entender el mundo. Entonces yo escribo para entender. Gracias. Sí, no puedo agregar más. Ustedes lo han dicho de manera clara. Es eso, es una palabra, es una idea, es una búsqueda y es un querer decir. De ahí en más parte todo. Si te quedaste con la palabra, todo pesa. ¿Qué es lo que pesa? Y me pregunto, y sigo divagando en eso de lo que pesa. Me pesa el mundo, me pesa el recuerdo, y ahí empezás es como a remar, en ese mar del idioma, en el mar de las palabras y en el mar del corazón. Entonces es así, libremente va llegando. Cuando las cosas se dan favorablemente, cuando la palabra no llega, me quedo en que todo pesa. Seguirá más adelante. Sí, si tienen la idea ya sale sola la palabra, o sea, de una pelusa, de una imagen que vean, ustedes pueden escuchar toda una historia. ¿Sí? Una vez Julio Cortázar estaba en el teatro y vio salir las pelusas que con el rayo del sol se veían luminosas y les puso un nombre. Entonces se vale hasta inventar palabras. Cronopios, existe ese cuento, ese libro de los cronopios de Julio Cortázar. Él les puso nombre a esas pelusas que se veían en tornasol. Si se dan cuenta, cuando hay polvo y entran los rayos del sol y se ven unas pelusas, él se atrevió a poner el nombre a esas pelusas. Ustedes también atrévanse a poner el nombre a las cosas. Última pregunta por aquí. ¿Cómo sabes cuáles son las palabras que necesitas? Es una buena pregunta, ¿no? Que a veces la necesidad de saber es como cuando uno mastica algo, ¿no? Va sintiendo ese sabor. No es que lo mastica esa palabra que cree que le gusta y se vuelca. Y escucharla también, si esa sonoridad que tiene, no solamente escribirla, sino decirla en voz alta y se da cuenta que sí, que esa palabra es justa la que yo necesitaba para que diga lo que yo quería decir. A veces es un camino de búsqueda también, ¿no? De búsqueda no solamente por el contenido en sí, sino también para darle una estética adecuada a la poesía. Sí, y otra cosa también es que es como cualquier investigador, uno tiene que saber mucho sobre el lenguaje, investigar, aprender palabras nuevas, y entonces eso va a ampliar tu lenguaje y el poema surge porque tú te encuentras la palabra exacta, la palabra perfecta, pero para eso tienes que estudiar. Sí, no, y además como le incorporaba a lo que decían mis compañeros, y escucharte. Hay veces que lo escribiste, estás satisfecho, sí, es esto,
pero cuando lo lees en voz alta, porque eso también es un lindo ejercicio, leerlo en voz alta, hay palabras que se superponen y de repente se te traba toda la lengua, y decir, no, esta palabra es muy trabada, queda mal, hace mucha fuerza en el verso, no queda bien, en vez de un plural lo paso al singular, y en vez de hablar de yo lo paso a decir nosotros. Es decir, el escucharse también ayuda a encontrar el ritmo, porque hemos hablado mucho del idioma, pero dentro del idioma también las palabras suenan y tienen su acento. Entonces, es un poco, voy a tomar prestado una explicación que hace Mario, un amigo nuestro en común, un poeta que decía, no es lo mismo decir manantial, donde nosotros nos imaginamos y sentimos esa palabra como un agua calma, tranquila, transparente, lo imaginamos, que decir cascada, ese agua fuerte, potente, que fluye, que golpea, o decir arroyo, un agua que corre, que sigue de largo, va y va. Entonces, hasta esa intensidad de las palabras nos ayuda a descubrir si vale o no vale poner una palabra que suene queda, tranquila, o una palabra que golpee. Entonces, no hay nada mejor que también escucharse. Y no altera el poema esto de transformarla, achicar, es quitar un adjetivo, que también a veces muchos adjetivos es mucha redundancia, no sé si coincidimos en eso, demasiada metáfora la hace muy oscura también, pero no podemos dejar la metáfora, y bueno, y después recurrir a todo lo que tiene que ver con los recursos mismos de la poesía. Así que escucharnos también nos da una pauta de si nos permite respirar, si cada verso termina donde yo quiero que termine y si suena como tiene que sonar, libremente. Es como una música, el ritmo de la poesía. Sí, la palabra ustedes la van a buscar. Aguas, porque el idioma español, una palabra tiene muchos significados. Entonces, céntrense en lo que exactamente ustedes quieren dar a entender en lo que van a escribir. Entonces se busca el significado exacto para lo que quieran dar a entender, lo que quieran escribir, y entonces léanse, por eso el poeta, léanse y vuelvan a releer hasta encontrar la palabra correcta de lo que realmente quieren ustedes expresar en su escritura. Permíteme, David, si podríamos hacer una síntesis de la hermosa pregunta que hizo la niña. Casi nunca encontramos la palabra, por eso seguimos escribiendo y escribiendo esas palabras que se aproximan, ¿no? Y creo que está en la búsqueda permanente de encontrar la palabra clave, lo que es la esencia de la poesía en sí, ¿no? Bueno, entonces vamos directo al cierre, cada quien un poema final, si puedes. Bueno, es un relato de Julio Cortázar, a ver si les gusta. Aplastamiento de gotas. Yo no sé, ya no se mira. Es terrible como llueve todo el tiempo, afuera, tupido, gris, aquí contra el balcón, contra los boderones, cuajados y duros, que hacen trash, se aplastan, como bofetadas, uno detrás de otro. Ahora aparece una gotita en el alto del marco de la ventana, se queda temblando contra el cielo que triza en miles de brillo, apagada, va creciendo, se tambalea, ya va a caer, no se cae, todavía no se cae, está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, se le ve que se agarra con todos los dientes, mientras se acerca, mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga, majestuosa, y de pronto, ¡zum! Ahí va, ¡plach! Se desecha, nada, viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan, se entregan en sequías, brotando en el mármol, ahí mismo, se tiran. Me parece ver vibraciones del salto, sus piernitas desprendiéndose, y el grito que las emborracha en una nada de caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inconscientes gotas, adiós gotas, adiós gotas.
lindo relato que se ocurre por parte de una mujer, ¿no? Sin ponernos de acuerdo, el texto que elegiste vos habla de la lluvia y las gotas, pero la lluvia en sí, como lluvia. Yo elegí uno para cerrar de la lluvia, pero es significado, y acá está la magia de la poesía, acá está el ejemplo que un poco uno quiere regalarle a ustedes. Es otro tipo de lluvia. A ver si ustedes pueden llegar a interpretar cómo funciona la significación de esta palabra. Y trato de quedarme sentada. Y no llega la lluvia, y no llega tu cuerpo. Necesito que vengas traspasando todas las lluvias. Quiero mi boca en tu boca, que mis labios se queden pegados a tu lengua, que se ahoguen los verbos en la garganta, que nazcan peces en la sangre y me recorran. Allí donde la saliva y los jugos saben bien, allí donde parece no haber otro paraíso, que tu cuerpo sea el ataúd que contenga mis huesos. Bueno, ahora este poema es acerca de los vecinos. Ella mira a través del cristal verde y analiza el musgo que crece en la piel de los transeúntes. No cuestionas los clorofílicos tintes del pavimento. El vecino también contempla desde su barca los autos, los perros, los rostros azules, las palabras. El vecino le sonríe y te da su punto de vista celeste. Ella le rompe la cara con un puñetazo esmeralda. Después recuerda a aquella viejecita con grietas magentas en una bicicleta múrice y veloz. Gracias. Bueno, y este poema que quería dejarle tiene que ver con algo que hacía en mi infancia. A mí lo que me gustaba mucho cuando tenía 8, 9, 10 años es treparme a los techos y desde sentarme allí en los techos de la casa y mirar a todo el vecindario, mirar los